ingeniero Ramón Alburquerque, productor y conductor del espacio Sabios en la Z de esta estación, y que nos acompaña ahora en este momento para hablar precisamente del tema de la crisis en Haití, de toda esta situación a raíz del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Damos la bienvenida y los buenos días a Ramón Alburquerque. Adelante, muchas gracias, don Álvaro. José Luis, y muchas gracias a los demás amigos del panel. El tema de Haití es un tema complejo, que nace desde sus inicios, cuando se formaba y se reconocía, España reconocía la presencia europea, vale decir de Francia y otras naciones en la parte oeste de la isla en los 1687, 90, etcétera. Pero luego, después que Francia explotó la colonia de manera intensiva por 100 años, convirtiéndola en la más rica de las potencias europeas. Y también después que parte de los más sobresalientes líderes esclavos, Francia los envió a combatir por la libertad de Estados Unidos, y de una serie de transformaciones y modificaciones para mantener el poder en esa colonia. A pesar de todo eso, los líderes haitianos convocaron, arropándose en las creencias del vudú, en las prácticas del vudú, en 1792-93, para fraguar lo que luego en 1804 hizo nacer Haití. Pero uno habla de sufrimiento de los esclavos cuando eran capturados, a veces por sus propios jefes negros en África, y también por las compañías europeas que se dedicaban a esta cacería humana incalificable y totalmente criminal. Y el traslado de estos esclavos desde África en barquichuelos, en pequeñas embarcaciones, donde moría posiblemente un 30 o un 40%, en condiciones tan duras, a veces teniendo que remar cuando amainaba el viento. En todo esto, llegar a América fue una osadía. El diezmo cobrado fue enorme. Y entonces los sufrimientos de la esclavitud para construir la colonia más rica. ¿Y qué pasó después de la independencia de la primera nación latinoamericana y caribeña, que fue Haití en el 1804? Cuando las grandes naciones, hoy grandes como Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, ni soñaban nacer, nació Haití. La primera nación negra esclava que dio la historia, que vio la historia nacer. Después de esto, después de su independencia, casi desde la misma iglesia le negó el reconocimiento a la Iglesia Católica. Pero las otras naciones europeas, se independizó de Francia, pero las otras naciones le fueron tan adversas a Haití que dejaron de comprar su producto y le hicieron un bloqueo, además de no reconocerla, le hicieron un bloqueo a la compra de sus exportaciones, y allí la otrora rica colonia francesa se fue convirtiendo en el país más pobre del mundo. Pero para colmo, en 1875 o 77, Francia firmó por fin un acuerdo para reconocer la independencia, pero les cobró disque para resarcir las pérdidas de sus colonos franceses 150 millones de francos oro, 10 veces lo que era su Producto Interno Bruto, y con intereses y todo tuvo que seguir pagando a Haití hasta 1947 esa deuda para comprar su independencia, después de la sangre derramada y después de haberla ganado legítimamente cuando derrotó a Napoleón en sus tropas, que envió al esposo de su hermana Pauline, la bella Pauline,
como el jefe Víctor Leclerc, que murió en la misma intentona. Entonces, uno se pregunta, la miseria de Haití tiene dueños. La miseria de Haití, y hoy que se celebra, que es el 14 de julio de la Revolución Francesa, de la revolución que colocó a Francia en la historia para siempre, con Napoleón Bonaparte y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y con una serie de avances por las libertades y por las instituciones democráticas, pero también del despotismo imperial. Uno se pregunta, esa miseria tiene dueños y esos dueños deben aparecer, deben decir aquí estamos nosotros, porque incluso si usted revisa las donaciones materializadas, hechas realidad, a partir del 2010, cuando la gran catástrofe del sismo aterrador que según Osiris de León mató a más de 306,000 personas, tan solo contribuyeron de manera eficaz Brasil, Colombia, Estonia, Estuania y unos cuantos países, y Francia, que dice en total unos 100 y tantos millones de dólares. Estados Unidos unos 200 y tantos. De manera que se comprometieron a dar 10,000 millones, pero no los dieron. Entonces Haití sigue sumido en la pobreza y ahora con este magnicidio, la situación se agrava. Y Haití ahora, sin un presidente de la República, sin un presidente de la Corte Suprema, con un Congreso perimido, ahora con un presidente muerto, enfrentado al dolor del mundo y a la vergüenza del mundo, Haití, a nuestro juicio, lo que necesita es un protectorado de las Naciones Unidas, porque alguien tiene que imponer allí la conciencia de una dirección que sea hacia sacar ese país de la pobreza. Y ellos, la división interna es tan profunda que en medio de esta crisis, en vez de inspirarse todo para darse, aunque sea por unos meses, una dirección hasta que convoquen elecciones, se siguen dividiendo. Hay una paz aparente. Todos estos temas fueron visualizados con videos, con todo, en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, pero no terminan de tomar medidas concluyentes. Y el propio Estados Unidos, Francia, Europa, todo, no es República Dominicana la que tiene que cargar con este pesado fardo. No es así como ellos han pretendido. República Dominicana ha avanzado un poco y ya puede con los problemas de Haití. República Dominicana no puede cargar sola, porque ya Haití es una nación totalmente inviable. Sus instituciones han colapsado, sus recursos naturales por igual, y Haití vive de la caridad pública, de la piedad pública, de la condolencia pública, y esto hay que darle un término. Ojalá que las Naciones Unidas, ojalá que el presidente de la República, que ha manejado con buen tacto este problema y ha aplicado las medidas correctivas como el cierre de la frontera, el seguimiento por inteligencia de los movimientos en Haití y acá y todo esto, pero el país también tiene que decirle al mundo lo que siente, lo que cree, lo que padece y la responsabilidad y el fardo que tiene encima. Y decirle, ustedes que son los que hicieron esa colonia, los que lo explotaron por 100 años, ustedes que se llevaron la riqueza, porque la riqueza, los 150 millones de la vergüenza que hizo pagar Francia a Haití, que era 10 veces, repito, su Producto Interno Bruto, fue reclamado por Haití en tiempos de Preval, de García Preval, para que se le devolviera a Haití en forma de unos 5.800 millones de dólares, que sería
el aumento a que ha llegado, el monto a que ha llegado esos 150 millones de franco oro pagados en los 1876-77 y pagado a lo largo con intereses, terminando de pagar la deuda en 1947. Y se lo negaron. Francia negó la devolución de ese dinero. Ese Haití son seres humanos, necesitan estar dentro del registro del mapa de los seres humanos. No se van a ir al mar, no son peces, no se van a ir al viento y al aire, a la atmósfera, porque no son aves, son seres humanos, son terrícolas y necesitan el apoyo, la solidaridad de la humanidad. Por eso nosotros decimos que es un problema muy grave, que lamentablemente lo tenemos al lado. No podemos decir que no somos vecinos de esa tremenda peligrosidad. Por eso rogamos que el presidente siga actuando con buen pie, con buen juicio, pero que le diga al mundo lo que República Dominicana considera que es responsabilidad del mundo frente a la primera nación negra de la historia. Ese solo hecho merece el respeto. Además, América Latina entera recibió el apoyo de Alexandre Pétion cuando ayudó a Simón Bolívar a retomar la lucha por la independencia y sacar a España de América del Sur. También Latinoamérica tiene una responsabilidad más que sagrada con Haití. Queremos los haitianos prósperos y en paz en su tierra. Por eso tenemos que luchar por su bienestar y para superar esta crisis. Muchas gracias, José Luis. Ingeniero, llévatelo, Cundo.